Oh, buenos días. Hoy estoy aquí con el señor José Dorado, que es encargado de una sucursal de una entidad financiera. Y vamos a proceder a hacerle una serie de preguntas acerca de el hambre y la pobreza aquí en Santa Cruz. Buenos días, señor Dorado. Buenos días, Pablo. Eh, Vamos a proceder con la encuestita, ¿está bien? Claro que sí podemos empezar. Bueno, para empezar, quería hacerle una pregunta que está fuera de mi formulario, que es, ¿cómo cree usted que está ahora la situación en Santa Cruz acerca de la pobreza? ¿Cree que ha disminuido con el tiempo o ha aumentado en cuestión de la pandemia y todo eso? Mm, yo creo que en Santa Cruz, con este tema de la pandemia, se ha agravado un poco. Veníamos con una situación de pobreza, se puede decir, un índice de pobreza. Pero llegada la pandemia, se agravó con esto. ¿Por qué? Por la falta de trabajo, los cierres de algunas empresas. Estuvimos en un lapso de cuarentena estricta, se puede decir por algo de 3 meses, quizá un poco más, y eso afectó seriamente a las empresas. Y en consecuencia, tenemos mayor índice de pobreza aquí en Santa Cruz. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a proceder. Mm, Estas son preguntas sencillas que con un sí y no basta. Y si quiere implementar algo, espectacular. ¿Cree que la pobreza conlleva o es la principal causa del hambre que hay? ¿O cree que hay otros factores que intervienen igual que son más importantes? Bueno, la pobreza es la mayor causante del hambre a nivel mundial. Ni siquiera estamos hablando de Bolivia, a nivel mundial. Es uno de los temas más antiguos, se puede decir, y problemáticos con que lidia toda sociedad. Y sí, respondiendo a tu pregunta, es una de las principales causas del hambre. Muchas gracias. ¿Usted cree que afecta a las personas y a la sociedad en general la pobreza que hay en Santa Cruz? Claro, como te vengo diciendo, la pobreza afecta tremendamente a las personas. ¿Cómo es que las afecta? Negándoles una calidad de vida. Es decir, por medio de la pobreza, muchas personas no pueden acceder a servicios básicos, como ser una vivienda digna, una educación, incluso llegamos a tal grado de que puede afectar hasta en el servicio de agua potable. Con la pobreza hay muchas comunidades que no tienen agua potable. Eso por el tema de las personas. Con respecto a la sociedad, la pobreza afecta a la sociedad y se vuelve un problema social. Es uno de los mayores problemas mundiales sin solución que se tiene hasta el momento. Muchísimas gracias por su respuesta. Eh, ¿Cree que la flojera es la principal causa de pobreza? O sea, me voy a que si quizá la flojera en el sentido de no ir a buscar trabajo o no trabajar porque son muchas horas, puede afectar a que las personas tomen esa decisión. Mira, en lo personal no creo que la flojera sea una de las principales causas de la pobreza. ¿Por qué? Porque partamos de lo básico. La pobreza, la flojera, perdón, es un término y la definición de flojera significa debilidad o cansancio de una persona. Pero yo creo, o sea, todos en algún momento se puede decir que nos sentimos flojos porque estamos cansados de las actividades cotidianas, de la carga laboral que manejamos día a día. Yo creo que tu pregunta más que todo va a la vida cómoda que quieren algunas personas, que no les gusta estar trabajando el día a día, estar en una empresa cumpliendo cierto horario, o sencillamente no les gusta emprender su propio negocio. Y en vez de eso,
Se consigue un trabajo semanal que van un día, otro día no van, o sencillamente se dedican a pedir limosna en la calle. Por ese lado, digamos, afecta tremendamente la economía y por ende genera pobreza este tipo de situaciones con estas personas. Muchas gracias. Mm, ¿Usted cree que la pobreza afecta al desarrollo del país? ¿Y a qué grado, digamos? ¿Si poco o muchísimo? La pobreza en sí afecta, se puede decir que afecta a varios ámbitos del desarrollo de un país. Afecta ya sea de manera económica, de manera social, de manera educativa, sociocultural, en todos sus ámbitos afecta la pobreza. ¿Por qué te digo esto? Porque con la pobreza se tiene baja infraestructura, es decir, vos ves a un país y mira, mira, este país tiene buenas condiciones, es bonito, rico, por la misma infraestructura del país. Sus carreteras, sus vías terrestres también influyen. Vos ves ahí cómo afecta la pobreza a un país por su educación, su bajo nivel de educación, sus altos índices también de corrupción. Como verá, la pobreza afecta en todos sus ámbitos a un país. Es un problema bastante serio. Exacto. ¿Usted cree que la sobrepoblación que hay ahora en la ciudad puede ser causante de que haya un incremento de pobreza o no tuviera nada que ver eso para usted? Si estamos hablando de sobrepoblación en la ciudad, no lo veo tal como sobrepoblación. Yo opino lo que hay es falta de trabajo en la ciudad, falta de generación, falta de empresa, de fuente de empleo para que las personas puedan trabajar y tener una economía más estable. Pero sobrepoblación, hablando aquí en Bolivia o algo, no tenemos. En otros países es un gran problema, porque son países chicos y tienen un índice, una densidad poblacional bastante elevada. Sin embargo, aquí en Bolivia no. En Bolivia estamos hablando de un país que tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados, con alrededor de 10 millones de personas en el país. En promedio saldría a 10 personas por kilómetro cuadrado. O sea, sobrepoblación aquí en Bolivia no veo, pero sí falta de empleo, falta de generación de empresas, eso sí hay. Y eso, bueno, conlleva, ¿no? Afecta a la economía. Sí. ¿Y usted cree que la razón de este desempleo principalmente fue la pandemia o ya lo veníamos arrastrando desde hace tiempo eso? Yo te cuento que yo como lo veo es que no es que ahorita recién se ha producido, después de la pandemia se ha producido el desempleo. Es algo que se viene, como vos decís, se viene arrastrando. Sin embargo, con la pandemia se ha agravado un poco más el problema, porque las microempresas que se estaban creando, o pequeños emprendimientos de tienda, esos negocios tuvieron que cerrar y esa gente se vio afectada. Incluso afectó a grandes empresas, digamos, bajando sus utilidades. Sí. Así que se puede decir que la pandemia agravó el índice de desempleo que se tiene en Santa Cruz, en el país. Eh, Mayormente en otros países el desempleo es una de las causas, podría ser la desigualdad de género. No sé si usted está de acuerdo con que acá igual haya esa desigualdad o cree que acá no importa si es hombre o mujer o la raza. Tu pregunta es si afecta la desigualdad de género en la El economía desempleo. boliviana No, al o desempleo genera en general. pobreza. No, al desempleo en general. O sea, si cuando van a contratar a alguien,
se fijan si es hombre, mujer, blanco, negro, o si eso no afecta directamente con el desempleo que hay. Yo creo que juega en gran medida la desigualdad de género. ¿Por qué te lo digo? Porque si todos tuviéramos las mismas condiciones de trabajo, eh, tendríamos mayores niveles, mayor poder adquisitivo. La familia tendría mayores niveles Sí, de mayores ingresos, tanto por el hombre como por la mujer. En muchos casos, para ciertos trabajos, por ejemplo, no se contratan mujeres aquí en Bolivia. Y la familia, en ese caso, una familia, ponele de 3 o de 4, y si la mamá no está trabajando por el hecho de que es mujer y no puede acceder a ciertos cargos, a ciertos tipos de trabajo, el hombre solamente es el que está trabajando y eso crea que solamente haya un ingreso en la familia. Por tanto, la desigualdad de género sí juega en contra en la economía de una familia. ¿y usted cree que el gobierno actualmente tiene interés por disminuir la pobreza o cómo la ve la situación? En este punto no creo que el gobierno necesariamente este, las políticas que tiene el mismo gobierno no es para que un país salga de la pobreza. Se puede decir que tenemos deficiencia en las políticas económicas de un país. Y eso quizás puede ser intencional, porque vos sabés que un país pobre, un país que no es educado, los gobiernos hacen y deshacen. Así que, Exacto. ¿por qué tendría que tener buenas políticas económicas de este país para que quizás nos sigan robando? Esa es la verdad. Sí, tiene muchísima razón. Em, Siguiendo con el tema del gobierno, ¿cree que la implementación de algún bono podría ayudar a disminuir la pobreza en la ciudad o en el país directamente? Yo en lo personal estoy en contra de que se den los bonos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué lo digo? Porque los bonos, los bonos es un incentivo que se le da a la persona y es un bono de una sola vez, ponerle de un mes y de aquí a cierto tiempo quizás le den otro bono como vino pasando con el bono familia, bono universal y esas cosas. Sin embargo, los bonos no generan empleos, no generan que se mueva la economía. Exacto. ¿Qué es lo que ayudaría? La creación de empresas, sigo con lo mismo. Mediante la creación de empresas, nuevas fuentes de empleo, se activa la economía. Esa es la cosa. No estoy a favor yo en sí de los bonos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cree que la educación afecta a la cuestión de pobreza? O sea, si por una mala educación, quizá al no tener esa buena educación financiera, no ven, digamos, que son pobres o que pueden producir más dinero o algo así. Que si la educación afecta a la pobreza. O sea, la educación es un factor, digamos, que crea pobreza. No creo que la educación sea un factor que cree pobreza, sino la falta de educación. Claro, o Ese es sea, un factor que genera pobreza. Eso sí. ¿Por qué? Porque una persona que estudia, se culturiza y todo, tiene más, no te digo que tiene asegurado una vida mejor,
sino que tiene más oportunidades, más probabilidades de tener quizá un buen empleo, mejores condiciones de vida, un mejor ingreso salarial, pero es una gran vía, la educación es una de las mejores vías, digamos, para salir de la pobreza. Sí. Eh, Volviendo un poco a la economía, ¿usted cree que el consumo local podría ayudar a la reactivación económica? Claro, claro que sí, claro que sí. Ayudaría y muchísimo. ¿Por qué? Porque una economía saludable, si valga el término, es cuando existe mayor cantidad de exportaciones, menos importaciones, es decir, que entren menos productos al país y se tenga bastante consumo local, de producción local. Eso genera liquidez, genera fuentes de trabajo, ya sea trabajos directos de las mismas empresas, trabajo indirecto que serían los comerciantes, genera economía, genera mayor ingresos al país, mayores fuentes de empleo, como te digo. Es una de las salidas del consumo local, es lo que se viene pidiendo ya, que se consuma lo nuestro. Bueno, muchas gracias. Y metiéndonos un poco a los temas de los bancos, ¿usted cree que deberían otorgarse, usted cree que deberían otorgarse préstamos bancarios con menor tasa de interés para los nuevos emprendimientos? ¿O no cree que sea una buena opción para disminuir la pobreza? Claro que sí. Deberían otorgarse a un nuevo emprendimiento. Es que hay una diferencia. A una empresa que ya está constituida legalmente, todo es una empresa de mediana, grande, a esa que le pongan una tasa, la tasa que se viene pidiendo. Sin embargo, a nuevos emprendimientos no le vas a poner una tasa pues altísima. Se supone que recién está empezando. Tiene que invertir en infraestructura, en inventarios, en activos fijos, en todo tiene que invertir. Y eso que tiene que hacerse conocer, digamos, ¿no? A esa persona con una tasa alta no va a crear nada, le mata su emprendimiento. La Claro, idea es incentivarlos con una tasa menor bueno, y que cree pues su negocio, ¿no? sí, muchísima razón. Mm, eh, Saliéndonos un poco de las preguntas, le voy a hacer dos preguntitas abiertas para concluir, ¿está bien? Claro. La primera sería, ¿cuál usted cree que es la mejor opción para disminuir la pobreza y el hambre aquí en Santa Cruz? Viendo todas las opciones de las preguntas, como los bonos, qué sé yo, o generar más empleo, o si tiene otra opción, ¿usted cuál cree que sería la mejor? Mm, a criterio personal, yo soy, te puedo decir que soy fiel creyente de esto, es la educación. La educación genera, hace que el país tenga mejores ideas, que que se creen empresas. ¿Por qué te digo esto? Mira, tomemos de ejemplo a Japón. Lo que pasó en Japón después de la Segunda Guerra Mundial, que le tiraron sus dos bombas, el país quedó arruinado, quedó destruido. ¿Qué es lo que hizo el gobernante que estaba en curso? Contrató los mejores, con el poco presupuesto que tenía, contrató los mejores profesores, los expertos en todo para que enseñes en su universidad, qué sé yo, el mejor químico, el mejor físico, el mejor matemático, el mejor enseñando, qué sé yo, lengua, no sé. Y de ahí
esos conocimientos fueron pasados a los mismos japoneses. Y esos japoneses, con ese conocimiento, fueron construyendo una nueva sociedad. Ellos mismos crearon, luego ellos crearon sus empresas, ellos se encargaron de tener una mejor economía. ¿Por qué? Porque tenían el conocimiento necesario para realizar todo eso. Y la manera de salir de la pobreza, se puede decir, en un país, es con una mejor educación, una educación de calidad. Bueno, y aparte de eso, obviamente, pues empezar a consumir lo nuestro, que haya producción boliviana, nacional, pero que nosotros lo consumamos, no que, no que consumamos, qué sé yo, producto de otros países que estamos abarrotados de eso aquí, especialmente en Santa Cruz, sino empezar a consumir lo nuestro, y eso va a generar pues una mejor economía, más estable. Buenísima su respuesta. Entonces, en teoría sería el consumo local y mejorar la educación o crear más universidades y escuelas. Bueno, esto viene acompañado, ¿no? De que vos creas, genera, tenés una buena educación, se van creando universidades, y todo eso, pero a lo que yo me voy es que tiene que haber una educación de calidad. A eso quiero llegar. Tenemos que aprender, como lo mencioné, de los mejores, para que vos tengas ese conocimiento, y ese conocimiento lo vas transmitiendo. Y nosotros creemos una economía, digamos, mejor, una mejor sociedad con eso, porque ya vamos a tener las herramientas para no tener que estar contratando a nadie más que nos cree todo, ¿no? Que nos haga el aeropuerto, que nos cree las carreteras, porque nosotros ya vamos a tener ese conocimiento. Sí. Excelente, muy buena. Y la última, ¿cuál cree que es la principal razón aquí en Santa Cruz que conlleva a la pobreza? La principal. Según su criterio de usted. Bueno, en sí en Santa Cruz son varias, ¿no? Son varios los factores que afectan a una economía. Sin embargo, se puede decir que uno de los factores, y se lo ve constantemente, es la inestabilidad laboral que hay aquí en Santa Cruz, en Bolivia. Es decir, la gente no está asegurada. Son pocas las empresas, se puede decir, y contadas, que agarran a la persona con un contrato de trabajo indefinido. La mayoría la contrata con trabajo fijo, los mantienen un mes o un año, y antes de llegar al año, muchas veces los retiran para que esas personas no tengan antigüedad, o quizás cada 3 meses, para no ratificarlo, vuelven y contratan a otras personas. Se genera esa inestabilidad laboral, esa incertidumbre de las personas de tener un puesto de trabajo físico, puesto de trabajo fijo, perdón. ¿Eh? Y lo poco que gana, bueno, es para sobrevivir, ¿no? Ni siquiera cubre sus necesidades básicas, las mismas personas. Y eso crea pobreza. Bueno, muchísimas gracias por su respuesta, muy bien argumentada toda, y muchas gracias por esta ayuda que me está dando en esta encuestita. No, no hay por qué, no se preocupe, Pablo. Cualquier cosita nomás estamos para colaborar, y espero poder haberle ayudado en algo, por lo menos. No, me ayudó en todo. Muchas gracias. Y bueno, con eso me despido. Hasta ¿Ya? luego. Muchísimas gracias. Listo. Tenga un buen día. Hasta luego. Muchas gracias.